Hola, bienvenidos a Historia de Miércoles Especial Escritores. Hoy inauguramos esta sección del programa con la presencia de un escritor y antropólogo azuleño que tiene alcance a nivel mundial. Hablamos de Facundo Gómez Romero, quien nos viene a presentar su última producción escrita, la novela Las Galván, que desde Historia de Miércoles recomendamos. Nos abrieron las puertas para poder hacer esta entrevista a la gente de Beer Garden en Burgos y Bolívar, en la ciudad de Azul, con una entrevista que promete mucho. Los invitamos a que sigan este programa. Bueno, acá estamos con Facundo Gómez Romero, a quien le damos la bienvenida a Historia de Miércoles. Hola, ¿cómo va? Facundo nos viene a presentar su libro Las Galván, que fue presentado en la Casa Ronco el pasado 6 de septiembre. ¿No es así, Facundo? Así es, sí señor, Angie, perfecto. 6 de septiembre pasado. Muy bien. La primera pregunta para Facundo va a ser que nos diga él quién es Facundo Gómez Romero. Si yo voy por la calle, me encuentro con vos, te digo, che, ¿sabés que estoy leyendo Las Galván de Facundo Gómez Romero? No tengo ni idea quién es Facundo Gómez Romero. Uf, profunda esa pregunta, arrancamos con todo. Eh, Facundo Bernardo es un tipo que con raíces camperas, que en un momento se interesó por la historia de su pago y de alguna manera decidió enfocar esa vocación en un momento que era difícil. Hoy por hoy decir soy antropólogo, soy arqueólogo, tiene un viso de cierta realidad en la sociedad, cosa que no pasaba cuando yo lo decidí, que eso era todavía en la década de los 80, fin de la década de los 80. Era muy difícil estudiar este tipo de carreras y demás. Bueno, me fui a Buenos Aires a estudiar arqueología, después la película siguió y en un momento me volqué a la ficción histórica con mi tema de trabajo, que es toldería, fuertes, fortines, más o menos la mitad del siglo XIX, siempre más o menos dentro de esta región. Y entonces Facundo Gómez Romero es un tipo que se interesa por ese pasado, que le gusta saber de historias de la gente. A mí me gusta mucho la historia oral también. Sí, soy un escuchador de viejos y más de gente del campo, más todavía, porque son historias y momentos que se nos escapan entre los dedos como el agua, ¿no? Y no existe ninguna política oficial ni de ningún tipo para cobijar esas historias de esos personajes, ¿no? Entonces es un tipo que se interesa por esas cosas, siempre para tener un anclaje en el presente, ¿no? Porque yo creo que el estudio del pasado nos sirve a nosotros para entender el presente, porque nosotros somos a partir de lo que fuimos, ¿no? Entonces, bueno, esa es más o menos la respuesta que yo daría. De la presentación de Facundo Gómez Romero. Facundo, contanos cómo surge la idea de Las Galván. Bueno, la idea de la novela Las Galván, había un momento, Angie, que un poco lo dije anteriormente, a mí me parecía o me pareció en su momento que la ciencia tenía un cierto límite y una cierta estructura, un cierto encajonamiento para explicar fenómenos del pasado. Y yo estaba haciendo una tesis doctoral en Barcelona, en España, que es un momento difícil cuando vos haces una tesis porque es una introspección muy grande. Es decir, no solo tenés que estar con bastante creatividad y a su vez con bastante transpiración de camiseta, porque le tenés que poner horas y horas y horas, sino que también te mueve muchas fibras internas, porque de alguna manera vos tenés que entregar una obra que sea original y demás, de un volumen de páginas, en este caso superior a las 400, así que yo tenía una beca
de la Universidad Autónoma de Barcelona, con lo cual es como que estaban también todos los reflectores puestos en mí, porque yo era el latinoamericano que estaba becado ese año y no sé qué, bueno, qué sé yo. Y no sé bien cómo, o de manera inconsciente, yo empecé a escribir lo que yo en ese momento llamaba cuentos criollos, ¿no? Cuentos criollos que tenían una base histórica o algún personaje o demás, pero que tenían personajes de ficción intercalados con personajes, hechos o momentos históricos. Y así se fueron amontonando una serie de cuentos que antes incluso de presentar la tesis en un viaje acá a Argentina, yo venía con un pequeño volumen listo, del cual no tenía ni idea qué hacer porque yo conocía los canales de publicación a nivel científico, no tenía ni idea de una cosa literaria, de dónde lo mando, dónde lo... Y bueno, a partir de un conocido lo llevé a Editorial Biblos de Buenos Aires. Me acuerdo que además así en mano, ni siquiera por mail, nada, bien a la antigua, digo, tengo esto, lo que pasa, que no sé, que bueno. Me dice, bueno, déjalo y ya te vamos a contestar. Bueno, el tiempo pasó, pasaron como varios meses y al final me dijeron que sí, que eso era publicable y a partir de ahí hubieron varios libros de cuentos más. Y en un momento, el último libro de cuentos, que llamó La letra del malón, había una historia que a mí me parecía que esa historia podía continuar. Como que había tenido una especie de cierre forzoso, no sé, era una historia que estaba ahí latente. Continuable. Continuable. ¿Te acordás el continuará que ponían antes? No sé si sigue haciendo, pero yo me acuerdo cuando era chico ponían continuará. Y yo empecé de a poco. Yo soy un tipo que escribo manuscrito. Escribo manuscrito porque después, cuando hago el paso a la computadora, ya hago una corrección. Claro. Entonces me hago todo ese laburo de escribir a la vieja usanza. Y ese cuento se empezó a extender. Y me di cuenta en un momento que tenía una novela corta y esa novela corta se seguía ampliando. Seguía continuando. Seguía continuando y el Word crecía y era la historia de una de estas mujeres en el cuento con uno de los personajes. A esta buena chica le surgen dos hermanas, estas dos hermanas a su vez con sus historias de amor también y de vidas en diferentes lugares y bueno, y en un momento tenía la novela. Así que habían nacido las tres Galván. Habían nacido las tres Galván, una cosa que no, te juro, no fue un proceso consciente, es decir, bueno, yo voy a hacer una novela, yo soy un tipo que provenía del cuento, mi registro era el cuento, es algo, si querés, que me divierte más escribir, el lineamiento del cuento me parece más directo, más conciso, más, si querés, más claro. Y hasta que se transformó en un momento en una novela. Bien, que es una novela que tiene una fuerte impronta histórica. Habla de pulperías, habla de tolderías, que se deja entrever un lineamiento que también está muy contrapuesto a lo que es la historiografía tradicional, que algo fuera de las cámaras, en la previa a este video veníamos hablando, de cómo la historia tradicional muestra al fortín o muestra a la pulpería como un lugar en el que solamente se iba un gaucho a emborracharse, que era un lugar de mala vida, y con las nuevas corrientes desde lo social, tanto de la historia como desde la antropología, se ve que en realidad eran centros muy ricos, tanto desde lo económico como desde lo social, desde lo cultural. ¿Cómo fue para vos todo ese proceso de llevar la historia, la antropología a la literatura? Sí, tal cual. Y coincido, primero decirte que coincido con vos plenamente respecto de esa visión que nos queda de civilización y barbarie, ¿no? Es decir, como estos eran enclaves
per se de la barbarie, es decir, la pulpería, la toldería, el fortín, eran lugares donde la gente que lo habitaba estaba muy cercana al indio y al gaucho, por eso estaba como contaminada, ¿no? Es decir, hablando de una manera bárbara, si se quiere. Y el tema de las pulperías, yo me acuerdo de el equipo de Carlos Mayo, un historiador Que lo hemos citado que lo en hemos este citado canal. seguro, es un tipo que él hace un trabajo muy interesante con las pulperías bonaerenses y demuestra que de aquella visión hasta romántica y bucólica, pero con su enorme punto de desprecio de 3 o 4 mesas de vencijadas, con un mostrador bastante rotoso y las telas de araña y no sé qué, y una caña quemada, una ginebra, como se decía en la época, y 2 o 3 cosas más, no se servía nada más, y resulta que nada que ver, ¿no? Es decir, él demuestra a partir de los trabajos en archivos, en sucesiones, etcétera, etcétera, mucho de lo cual está acá en el archivo del etnográfico del Esquirru, se demostró que las pulperías eran centros como pequeños enclaves Sí. en lo cual el gaucho típico podía acercarse a consumir desde sardinas españolas a comprarse unos botines rusos, a buscar sus cuerdas para la guitarra y dentro de una mercadería con eh, mucho objeto importado, incluso objeto hasta de lujo, ¿no? Claro, y además que es un lugar en el que las distintas clases sociales convergen, porque no solamente iba el indio o el gaucho, el peón de campo, el más pobre, si se quisiese decir desde los términos económicos, sino que también iba el dueño de la estancia, porque al estar en un lugar tan alejado de lo que era Buenos Aires, era el único centro que había para socializar. Absolutamente, totalmente de acuerdo. ¿Qué Lo fue? mismo le ocurre con otro emplazamiento per se que vos hablaste, que es el Fortín. Es Claro, decir, el Fortín que también en las Galván también aparece. aparece y mucho, aparece el Fuerte San Carlos también. Y los Fortines, yo me acuerdo con Mariano Ramos, que hoy está en la Universidad de Luján, empezamos a excavar en el año 93 el primer Fortín que se excavó en la historia de la arqueología argentina. Es decir, no se habían excavado nunca ningún tipo de estas estructuras. Lo que había era lo que la historiografía nos había dicho y una historiografía teñida de lo que vos decís, del aspecto de la civilización, Sí, ¿no? sí, sí. No, porque esos eran unos gauchos rotosos que estaban ahí, que no sé qué, y Sí, siempre asociándolos, me da esta sensación, después de haber leído bastante, no lo suficiente, porque nunca se lee lo suficiente, pero sí bastante de la historia argentina del siglo XIX, que se los asociaba con lo sucio, con lo marginal, con lo netamente antiestético ante los ojos de una sociedad totalmente europeizada o que muchas de las leyes habían tendido a la europeización. sí, señor, totalmente de acuerdo, Angie. Además, es decir, oprima esa visión, o si no la otra visión, terriblemente más bucólica y más irreal, de que eran los enclaves de la civilización que avanzaba contra la barbarie, y lo vemos todavía en el escudito azul, por ejemplo. El escudito azul que tiene el mangrullo. Y en realidad, a partir de mis investigaciones, toda la tesis doctoral habla sobre eso. Yo utilizo Foucault, nos vamos un poco de las Galván, pero estamos. Ya volvemos de pleno a las Ya Galván. volvemos. Yo utilizo Foucault para demostrar que lo que era el Fortín era un panóptico, es decir, un emplazamiento circular que tenía una torre de observación en la cual se observaba a los elementos que estaban ahí, porque eran gauchos levantados a la fuerza, el ejemplo de Martín Fierro, y lo que había que hacer era disciplinarlos y meterlos dentro del esquema del protocapitalismo reinante, ¿no? Es decir, lo que había que hacer, esta gente tenía que servir para conquistar el desierto dárselo a los terratenientes de turno, y después esta gente tenía que ser parte del peonaje de las estancias. Punto. Nosotros en el capítulo 4 de Historia de Miércoles hablamos de esto porque el tema son las reformas rivadavianas,
como por un lado dentro de la reforma militar se busca la profesionalización, becar a jóvenes que fuesen a estudiar a otro país, las armas y demás, pero como era un número insuficiente, vamos a los vagos y mal entretenidos y los llevamos forzosamente a la frontera, a pelear con el indio. Y en cuántos casos pasó que no eran ni vagos ni mal entretenidos, sino que se convirtieron en una necesidad para el Estado. Totalmente, sí, sí, totalmente. Y incluso más invisibilizadas aún, y por eso surge sobre todo el tema de las Galván, es la figura de la mujer. Porque Totalmente. además del fortinero estaba la fortinera, que si el fortinero ya era sospechoso de estar contaminado, la fortinera 500.000 veces más, porque es muy probable que hubieran estado en algún momento de su vida como cautivas y demás, haber tenido relaciones sexuales con el salvaje, con el demonizado por Sarmiento y compañía. Entonces era todavía más invisible la figura de la mujer. Entonces esa era una idea básica de las Galván, decir, bueno, pará, este esquema que nos viene desde el Martín Fierro de Hernández, de una historia contada por hombres y para hombres, me parece que hoy por hoy, 2019, está un poquito out of fashion. Es decir, acá había unos personajes que forjaron la historia de la misma manera que los hombres. Entonces, estas hijas de un pulpero en una pulpería tipo del centro de la provincia de Buenos Aires desarrollaron sus vidas y fueron parte de la argamasa de la historia de la misma manera que cualquier baúl mal entretenido de la época. Totalmente, aparte de empezar a visibilizarlas desde la literatura, desde la historia, desde la antropología, es algo súper interesante y súper importante. Pero volvamos un poco a tus publicaciones anteriores. Recién mencionaste una serie de cuentos que escribiste, unos cuentos criollos. ¿Qué otras publicaciones tuyas podemos encontrar? Sabemos que tenés publicaciones desde la literatura, pero también tenés publicaciones más científicas. Sí, sí, sí. De hecho, que lo hemos mencionado varias veces, una de estas de corte científico se llama Vagos, desertores y malentretenidos. Es un libro que salió por Vergara, que era una filial de esta, de B, en el año 2012, que es como una especie de síntesis para el gran público de lo que fue la tesis esta, ¿no? Es decir, todo el andamiaje de poder que actuaba sobre este tipo de personajes que eran los Martín Fierro de la época. De hecho, lleva un subtítulo el libro que se llama Radiografía de un gaucho como Martín Fierro. Y bueno, después publicaciones de carácter científico puro y duro, también decenas. El típico paper que en parte es el escape al paper o dejar de lado la importancia del paper por el cual sale este tipo de publicaciones, ¿no? Es decir, porque el paper tiene una vida útil muy corta y un acceso a la gente terriblemente acotado. Sí, ¿no? sí, es un público bastante limitado. Un público limitadísimo, que muchas veces los que estamos en esto ni siquiera nos leemos. Entonces vos decís, pará, yo estoy en esto, soy un investigador formado, todo lo que quieras. Muchas veces ni siquiera leo trabajo de mis colegas. ¿Qué lo va a leer la gente de la sociedad en general, que tiene problemas del día a día, no de interesarse de quién vivía o quién no vivía en los Martínez, ¿no? Entonces, a partir de ahí todo el tema de esta literatura de ficción. Y ahí están los libros de cuentos de los cuales te hablaba, que uno es Cuenta la Llanura, que salió en el año 2009. Otros de Tierra Adentro, del año 2012. La Letra del Malón, 2015. Y uno que salió este año, que se llama Memorias de Curibarro, que es un trabajo muy lindo, porque tiene varios cuentos del origen de Azul, del cual muchas cosas están encerradas como en las tinieblas del mito, ¿no? Es decir, me acuerdo a un cuento que se me viene a la cabeza, es la historia del primer cura que hubo en Azul, el cual muere en circunstancias, violentas, porque nunca se ventilaron. Hay una carta de Burgos
fundador Pedro Burgos, estamos acá en la calle justo, fundador Pedro Burgos a Rosas, diciéndole que había muerto el cura, pero nunca dice por qué, ni cómo, viste, toda esa historia de ocultar, pero además la iglesia de por medio, entonces... Bueno, entonces el cuento es armarle toda una historia al cura y inventarle la muerte. En el primer azul, porque es un azul de 1836, sí. 4 años de la fundación. ¿Y dónde podemos conseguir todo este material? Porque después de todo esto, mínimo, hay que ir y chusmearlo. Y sí. Mínimo. Ojalá. Bueno, esto tiene como 2 instancias, digamos. La novela, las Galván, está en todos lados, es decir, a mí me han llegado fotos de amigos desde Bariloche hasta Tucumán, hasta Buenos Aires, ni hablar. Es decir, como esta es una super editorial, la distribuyen por todos lados. Con las Galván, verdaderamente no hay problema. Lo que hablábamos hace un rato fuera de cámara, el tema del ebook y todo eso, que yo no manejo para nada, pero sé que está y anda dando vueltas por ahí. Y los libros de cuento, como el Memorias y demás, por lo menos están en las librerías locales, tipo El Faro de Alejandría, tipo La Tienda, Biblo seguro que algo también tiene, así que también están ahí. Pero también seguramente de manera virtual, para los que no son de azul, debe haber. También si no, debe haber, sí. Comunicarse con las librerías locales. ¿Cómo siguen, Facundo, las presentaciones de las Galván? Porque no queda esto en la presentación de Casa Ronco, ni queda en la presentación en la comunidad azuleña. Esto tiene para largo. No, esto tiene para largo, esto recién arranca. De hecho, a principios de octubre hay un par de presentaciones en Buenos Aires, una en la Asociación Criolla Argentina, que está en San Telmo, otra en el Club del Progreso, que está ahí en el centro, y después hay una presentación que la estamos armando en la Casa América Cataluña en Barcelona, y también una biblioteca que parece que es como una especie de reunión de varios escritores argentinos que andan dando vueltas por ahí en el barrio de Poblenou, también en Barcelona, así que esa sería otra de las inmediatas, digamos. Y después, cuando yo vuelva, también seguir con las locales, ¿no? Es decir, ya hay una librería de Tandil, está la gente de Bolívar, que yo suelo ir siempre, hay una librería Caligrama que se acaba de abrir en Benito Juárez, también, es decir, bueno, después viene toda la secuencia. Tenés una agenda de presentaciones bastante abultada, por lo que contás. Sí, va a haber que galvanear el Lolín. Y después de las Galván, ¿qué otros proyectos tenés a futuro? ¿Ya tenés algo pensado? Tanto desde la literatura como desde lo más profesional o netamente antropológico y arqueológico. Bueno, lo arqueológico siempre sigue su vida en conjunción o interdigitación con esto, ¿no? Es decir, estuvimos excavando a fin de junio en Batalla de la Verde, que es un proyecto que tenemos hace años con la UBA, que estuvieron filmando gente de Encuentro, así que va a salir en cualquier momento por Encuentro. Este mes vamos a Batalla San Antonio de Iraola, que es en las puertas de Juárez, una batalla del año 1855, muy interesante, es un malón de indios del cacique Yanquetruz, no el famoso Yanquetruz, sino Yanquetruz, un primo de Catriel, que se llamaba José María Bulnes Yanquetruz, un tipo interesante, porque un cacique sabía leer y escribir, por ejemplo. De hecho, a él en un momento lo educan, no sé por qué circunstancia, lo educa la familia Bulnes, que es una familia patricia de Chile, y después, bueno, vuelve al desierto y qué sé yo. De hecho, el otro día me contaron unos investigadores que están en el AGN que una carta de Yanquetruz al gobierno nacional, a partir de toda una serie de análisis que ellos hacen, la carta está escrita con sangre.
Queda con sangre humana. Ah. Una cosa muy loca, ¿eh? Pero Chanquetruz. no, no conocemos otro caso. Pero bueno, me avisaron, como sabían que yo estaba trabajando el tema de la batalla esta. Mira, tenemos esta carta esta. Bueno. Es decir, eso por lo arqueológico inmediato, te diría. Y el tema de la ficción, y yo seguí escribiendo algún que otro cuento. Fantaseo quizá un poco con la continuidad de las Galván, todavía no me termino de animar, pero bueno. Vamos a ponerle puntos suspensivos. Vamos a poner puntos suspensivos. A las Galván. Sí, vamos a poner puntos suspensivos, pero bueno, por ahí va más o menos la cosa. La verdad es que un montón de proyectos en mente. Mientras tanto también seguís dando clases. Mientras tanto seguimos dando clases, ahí somos colegas en el Bogliano. Y nada, divertido, la clase además te rejuvenece. Ponés, yo soy un tipo que ya tiene 51, tengo que tener una bajada a tierra con chicos que tienen 20, que ya son 30 años de diferencia. O sea que, como pienso yo, como piensan ellos, ya hay una brecha cada vez más grande. Bueno, pero hay cuestiones en esa brecha que, como docentes, también tenemos que empezar al menos a llenarlos de cuestionamientos, de preguntas, más allá del contenido que obviamente uno tiene que enseñar. Como uno enseña antropología, yo enseño historia argentina del siglo XIX, empezar a cuestionarse todo lo tradicional, empezar a cuestionarse por qué algunos autores tienen en cuenta algunas cuestiones y otras no, por qué hay omisiones, ¿no? Entonces por ahí hay una brecha generacional, pero que puede empezar a salvarse con algunas cuestiones. De acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Esa es la idea, ¿no? La idea es desrigidizar un poco la historia que nos han legado, ¿no? Es una historia demasiado acartonada, demasiado eurocéntrica. Eurocéntrica. Por ahí uno totalmente. De los cuestionamientos que más se le hace a la historia es su eurocentrismo. Pero bueno. Demasiado mármol por ahí dando vueltas. Bronce. Bronce y mármol. Un poquito más de cuero y barro necesitamos, pero bueno. Bueno, nos trajiste un regalito. Nos trajo un regalito que en realidad nosotros lo vamos a compartir con todos los seguidores de Historia de Miércoles, que es un ejemplar de las Galván. Un ejemplar de las Galván, sí. Bien, este es el mío. Yo lo compré en una librería de acá y Facundo nos trajo uno suyo que nos va a firmar y nos va a autografiar para los seguidores del canal. Todo tuyo. Las bases y las condiciones para participar del sorteo van a estar en nuestras redes, que son en Instagram Historia de Miércoles y nuestra página de Facebook Historia de Miércoles. Hoy es 5. Bueno, queda entonces el regalito que nosotros vamos a guardar y que con mucho placer vamos a sortear. Me parece bárbaro. El que lo lea, doy fe que no se va a arrepentir. Yo particularmente recomiendo la lectura de las Galván. Además de todo esto, Facundo, yo todos los jueves en el canal doy una recomendación o propongo una película, un libro, una serie. Yo lo hago con películas, pero hoy que estás acá conmigo te voy a pedir que me cubras en esta tarea y que recomiendes vos una película histórica. Uy, tantas. Una película histórica, la verdad que muchas. Desde la clásica El nombre de la rosa hasta pasando por nuestras, como La Patagonia Rebelde, una película que me gustó mucho a mí.
que tiene sus años, pero que mostró muchas cosas. Y libros, Está el de Bayer, La Patagonia Rebelde, tiene 4 tomos. sí, sí señor. Libros, muchísimos. Un autor que a mí me gusta mucho es Arturo Pérez Reverte, ponele. Un autor español que toca muchos temas históricos. Y tipo, bueno, bestseller, qué sé yo, que escribe, yo digo muy plano, ¿no? Como es un tipo como que se nota que pule mucho lo que escribe, lo va podando mucho de adjetivos, de por ahí de una especie de barroquismo que a veces tenemos. El tipo se nota que hay todo un trabajo entonces es como, puede parecer seco, cortante, no sé qué, pero la creación de los personajes es excelente, la ambientación de época también. Y bueno, de los nuestros, cantidad, desde el viejo Borges, que cada vez que volvés a él es una cosa de loco, decís, tipo, ¿cómo puedo escribir este Sí. cuento? ¿Cómo puedo adelantarse tanto a... no sé, la literatura está plagada. Emma Suns me parece Emma una Suns, perla de la una cosa literatura maravillosa. argentina. Sí. Los mismos cuentos de nuestra zona, una cosa que a mí me sorprende mucho, cuentos como Biografía de Tadeo Isidoro Cruz o El Fin, que hablan de mismo el sur, que hablan del campo argentino del 19 o del 20, cuando era un tipo terriblemente porteño, terriblemente de Buenos Aires. Borges, el único contacto que tenía con el campo es cuando iba con Bioy al campo de los Bioy ahí sobre Ruta 3 en Pardo, y además se quedaban en la casa y escribían juntos las historias de Isidoro Parodi y no sé qué. Decía, el tipo no tenía mucha relación con el medio, ¿no? Y los cuentos son... parece como que habla un vago y mal entretenido, o parece que... Es decir, una percepción del momento y del lugar impresionante, ¿no? Entonces, hay muchísimo. Hay muchísimo para leer, para rebuscar, y de películas también, de hablar, qué sé yo. Hasta las nuevas tienen muchas cosas, ¿no? Yo vi hace poco La Odisea de los Giles, me gustó muchísimo. Es decir, muchos puntos te divierten. La del tipo que es el premio Nobel de Ciudadano Ilustre, por ejemplo. Es una película Sí. lindísima. Con Oscar Martínez. Con Oscar Martínez, protagónico impecable de Oscar Martínez. La del secreto de sus ojos con Francella, que yo me acuerdo que yo la vi en España y no podía creer, ¿viste? Decir, como al rato digo, pero es Francella. No puede ser, ¿viste? Francella, pero Francella que hacía los programas esos que se reían de boludeces, de no sé qué, y la está rompiendo. Es decir, hay mucho. Realmente, en ese sentido, somos un pueblo pletórico de actividad cultural, ¿no? Sí. Me ha cubierto Facundo como para un mes con el Canal Yo, la verdad, chicos, que los voy a invitar más seguido a Facundo, que me hace la 2. Esto es increíble. No, por favor. Bueno, vamos dándole un cierre a este nuevo especial, que es el especial Escritores. Hoy tuvimos la suerte de poder iniciar este ciclo con una presencia internacional, porque de acá se nos va a España a presentar las Galván. Así que en exclusiva para HDM, Facundo Gómez Romero. Lo invitamos a seguirlo en su Instagram, que es F. Gómez Romero. F. Gómez Romero. De todas formas, va a estar en la descripción del video, y que nos sigas en nuestras redes, que son @historia de miércoles en Instagram, o nuestra página de Facebook, Historia de Miércoles. Seguí las condiciones para ganarte las Galván, y si te gusta nuestro trabajo, suscríbete, y nos vemos pronto en un nuevo especial de Historia de Miércoles Escritores. Gracias, Facundo. No, gracias a ustedes. Por favor, gracias, Angie. Muy lindo todo. La verdad que por ahí me largué, hablé muchísimo, pero bueno, nada.
No, Eso no, porque no. me sentía cómodo. Si Ay, no, qué bueno. Y por último, no nos queremos olvidar también de darle las gracias a la gente de Beer Garden, que nos exacto. dejó filmar este especial desde su casa, que está en la esquina de Bolívar y Burgos, un lugar que pueden ver bellísimo Divino. y además súper cómodo y muy cálido Bárbaro. para Sí, una genial. charla. Totalmente. Ni hablar. Recomendable también. Muchas gracias. Hasta pronto.